Hoy 3 de marzo vamos a realizar el repaso de mecánica para la prueba A2 de mañana viernes. Voy a compartir pantalla. Aquí podemos ver que la materia a ser evaluada corresponde a momento angular, vector L, medido en joules por segundo, las leyes de Newton rotacionales, donde el agente externo que provoca cambios en el movimiento se llama torque. También vamos a ver trabajo y energía, ambos medidos en joules. Y por último, hidrostática, hidrodinámica y reogramas, es decir, fluidos. Fluidos en reposo y fluidos en movimiento. Y también análisis de cómo fluyen los fluidos, valga la redundancia. Eso lo define la viscosidad. Hola Javiera, buenos días. Álvaro, buenos días. Sofía, buenos días. Buenos días. Macolave, buenos días. Tamara, buenos días. Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Con las pilas recargadas, ¿no es cierto? Con mucha energía. Ya, la actividad especial de hoy día es una ronda de preguntas y respuestas para prepararse para la evaluación A2, que incluye desde momento angular hasta fluidos. Así que antes de empezar en sí la ronda de preguntas y respuestas, vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Les voy a compartir pantalla a modo de recordatorio. El momento angular, vector L, cuantifica el estado rotacional de un cuerpo, se mide en joules por segundo y es igual al momento de inercia y por la velocidad angular, omega, en radianes por segundo. Como todo momentum, en un sistema aislado, el momentum angular total, la suma de los vectores L, se mantiene constante en un sistema aislado, sin agente externo. Las leyes de Newton rotacionales se refieren al agente externo que cambia el estado de giro. Y ese agente externo se llama torque, ¿ya? Para que gire algo no hay que provocar torque, pero para que cambie el giro, sí, ¿ya? Entonces la primera ley, ley de inercia, afirma que en ausencia de torques, el movimiento rotacional será movimiento circunferencial uniforme o reposo. Eso implica periodo constante. La segunda ley es la definición operacional o matemática de torque, no es la definición semántica, no es la definición de un profe castellano, es la definición matemática. Torque es I por alfa o R cruz F, pero importante, siempre es variación de L partido por variación de T. O sea, razón de cambio del momento angular respecto al tiempo, eso es siempre. Pero en este curso, normalmente, como el momento de inercia es constante, entonces va a ser I por alfa, ¿ya? Pero siempre va a ser variación de L partido por variación de T. La tercera ley es la ley de acción o reacción y afirma que en un sistema aislado los torques se anulan,
Es decir, si alguien intenta provocar giro horario, va a conseguir giro horario, pero a la vez esta persona va a girar en sentido antihorario, que es lo que le ocurriría, por ejemplo, a un astronauta que lanza un martillo. El martillo puede girar antihorario y el astronauta va a empezar a girar en forma horaria. O sea que la suma de los torques va a ser cero. ¿Ya? Trabajo mecánico, W o work, medido en joules, es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, o sea, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por coseno del ángulo entre los dos vectores. Ítem 4, la energía mecánica es su M, medida en joules, es igual a la suma de la energía potencial gravitatoria y la cinética. E sub K es la energía cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y U, la energía potencial gravitatoria, es igual a mgh. En un sistema aislado, la energía mecánica se mantiene constante, lo que implica que si la energía cinética aumenta, lo va a conseguir a costa de una disminución de la energía potencial, y viceversa. Sobre hidrostática o fluidos en reposo, tenemos dos fórmulas fundamentales. La primera es la presión hidrostática, medida en pascales, es igual a densidad por G por H, y la segunda es la afirmación que dice que la fuerza de empuje, la fuerza que permite que los objetos floten, es igual al peso del fluido desalojado por el hecho de que el objeto que está flotando ocupa cierto volumen. Hidrodinámica se refiere a fluidos en movimiento, y para eso usamos el teorema de Bernoulli, que afirma que la densidad por V al cuadrado partido por 2, más densidad por G por H, más la presión, es constante en cualquier punto de la tubería o del conducto por el cual se desplaza el fluido. Y por último, reología. La reología utiliza dos variables fundamentales: gamma, el gradiente de velocidades, y sigma, el esfuerzo cortante, y a partir de esas dos variables se puede definir la viscosidad. El gradiente de velocidades es la razón de cambio del gráfico rapidez versus distancia. Distancia puede ser eje X, eje Y, eje Z o radio. El esfuerzo cortante sigma es una presión, pero es una presión lateral. La presión que hace que el fluido se desplace. O sea, no es una presión que comprime, sino una presión que desplaza. ¿Ya? Presión lateral o cortante. Y a partir de gamma y sigma se puede definir la viscosidad, medida en pascal por segundo, y es igual a la pendiente del gráfico sigma versus gamma. Como es una pendiente, significa que hay que calcular una razón de cambio, o más preciso, si quieren, más preciso, una derivada. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental respecto a la materia que entra mañana en la A2. Entonces, ahora la palabra es de ustedes, si tienen alguna duda. Luna Cáceres. Maca Olave, Yo tengo una duda. ¿ya? El fluido reopéctico, o sea, la clara de huevo es un fluido reopéctico porque se puede convertir en merengue. O sea, cuando se agita. Mm, O, no, no. no, ¿y por qué se Va considera? por el lado de que se puede pegar si tú lo haces girar, si tú lo haces girar dentro de un vaso, ¿ya? Va a tender a subir por el centro. En cambio, los fluidos newtonianos tienden a disminuir en el centro, tienden a hacer una concavidad, ¿no es cierto? Pero hay otros fluidos que Sí. tienden a subir, porque se pegan, porque tienden a pegarse en el centro. Es más por ahí la Ya. cosa, ¿ya? Pero no es la única característica, pero es como una de las principales. Y lo otro es ¿van a aparecer las distintas fórmulas de momento de inercia? O sea, como de
si gira de cierta forma y Eh, la forma la lo única que que tiene. tienen que saberse es masa por el radio cuadrado, ¿ya? Ah, Eso es ya. para un objeto puntual. Pero si aparece, en caso de que apareciera otro objeto extraño, lo pueden preguntar. En todo caso, todas las fórmulas nacen de m por r al cuadrado. O sea que uno con habilidad matemática puede deducir cualquier otra fórmula, ¿ya? Pero eso no se lo vamos a exigir, lo pueden preguntar. ¿Más dudas? Gustavo Y Matus, yo, profe, Sofía, ya, eh, que los como guías que salen y en los ensayos está MCU ya. y ahora en la rúbrica no entra, entonces como hago caso de esos ejercicios de o hay que tener un conocimiento previo En la rúbrica no te entendí. ¿Dónde nos sale en la MSU? tabla de especificación de la prueba. Ah, pero dice movimientos periódicos, ¿ya? MSU es un movimiento periódico, ¿ya? Por Ya, ejemplo, cuando dice momento angular, entonces eso sería MSU, ¿ya? ¿Se entiende? Si hablamos de sí, momento entendí. angular, es porque estamos hablando de MSU. MSU y también otro tipo de giro. O sea, cualquier tipo de giro. ¿Más dudas? Tamara Robles, ¿alguna duda? Ay, yo tengo otra duda. Ya. ¿Cuál sería? De la guía. Ahí, ¿dónde está? Mm, espera un segundo. Ah, sí, de la guía 12, o sea, de la semana Semana, 12. semana 12 ya. El, el ejercicio 1, la 3. Ya. Lo vamos a revisar. Es que no sé si lo de la constante es por lo que va al final de la ecuación, o sea, si se refiere a eso, lo que hice ahí, o si es que se refería a como K por algo. Entonces, por eso se me enreda un poco. Vamos a esperar que se cargue. Lo vamos a cargar de nuevo.
donde dice la constante de la ecuación de Bernoulli. ¿Esa? Sí, Ya. que me enredó un poco o sea, leyéndolo. Ya. Resulta que Bernoulli dice que densidad por b cuadrado partido por 2 más densidad por g por h más presión es igual a una constante. Esa constante está medida en pascales, pero resulta que un pascal también es igual a un joule dividido por metro cúbico. Entonces, joule es energía y metro cúbico volumen. Así que esa constante es energía por unidad de volumen. Así que la 3 es verdadera. ¿Ya? La constante nos dice cuánta energía transmite el fluido por metro cúbico. ¿Ya? ¿Y la 5 por qué sería falsa? Ya. En un sistema aislado, la energía total transmitida por un metro cúbico de un fluido incompresible es constante. ¿Es verdadera? Dice que es falsa. O sea, a mí me parecía que era falsa. Parece que faltó incluirla. La leer de nuevo. La energía total transmitida por un metro cúbico de un fluido incompresible es constante. No es verdadera. Faltó, lo voy a tener que corregirlo. ¿Ya? Vamos a ver si la 4 es correcta. Tal vez se corrió alguna línea. La presión hidrostática es la fuerza que actúa. Sí, donde dice 4 era 5. Ah, ya, sí, eso ¿Ya? me había confundido. ¿Por qué la 4 es falsa? Porque dice la presión hidrostática es la fuerza que actúa sobre un cuerpo, pero presión se mide en Pascal y fuerza en Newton. ¿Ya? Entonces, claro, está ocurrido un espacio. ¿Ya? Ya. Ya, ¿Más dudas? gracias. Ya. Millaray, ¿alguna duda? Sí, profe. Es que en la última de la retroalimentación del ensayo, donde se calcula el torque, como que me perdí, como que no lo entendí bien. Ya. Si me lo podría explicar, por favor. Ok, vamos a buscarlo. Entonces aquí el ejercicio dice, se tiene un péndulo oscilando de acuerdo con la siguiente figura. La masa del objeto vale 4,9 kilogramos, la longitud L es 6 metros, mientras que el ángulo θ es igual a 19 grados. Determina la magnitud del torque generado por la tensión.
Ahí sí. ¿Se ve lo que dibujé? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es la tensión. Y dice, calcula el torque. Siempre hay que decir respecto de qué punto. Respecto del punto O. Es el punto O. Entonces, este es el vector R y es el vector T. ¿Ya? Entonces, en un sistema de coordenadas sería R y esto es T. ¿Ya? Entonces, este ángulo es 90 y, a ver, y este ángulo es θ. Así que el ángulo total es 90 grados más θ. ¿Ya? R vale algo, 0. ¿Ya? En X vale R, en Y vale 0. Entonces hay que calcular cuánto vale este número. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero calcular? El torque es igual a R cruz F, R cruz tensión. ¿Ya? Entonces necesito R y necesito la tensión. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale este número primero? Este número. ¿Ya? Ese es el cateto opuesto. Así que R vale L coseno, L seno, cateto opuesto, seno del ángulo. ¿Ya? L vale 6 metros, el ángulo vale 19, así que R vale 6 seno de 19. $1,95 metros. ¿Ya? O sea que R vale 1,95,0. ¿Ya? Ahora falta calcular el vector tensión. Vector tensión. ¿Ya? Aquí está el peso. Sabemos que la cuerda no se rompe. O mejor dicho, la cuerda no cambia su longitud. Ni se estira ni se comprime. Por lo tanto, la tensión tiene que ser igual a esta fuerza. Tiene que ser igual a esa. ¿Ya? La tensión tiene que anularse con esa componente del peso. ¿Ya? Entonces, si este ángulo vale θ, este también. ¿Ya? Así que este vale 90 menos θ. ¿Ya? Y este lado tiene que ser entonces mg coseno del ángulo. ¿Ya? Porque este lado es el cateto adyacente. ¿Ya? Esto sería la tensión. La masa es 4,9, G 9,8 por el coseno de 90 menos θ. Y θ vale 19.
15.6. ¿Ya? Esa es la tensión. Pero hay una tensión en X y una tensión en Y. ¿Ya? Pero es el módulo. ¿Ya? Entonces tenemos que el módulo de R es 1.95. Tenemos que el módulo de la tensión es 15.6. ¿Ya? Este es R, este es T, y tenemos que el ángulo entre la tensión y R vale 90 más 19, vale 109. ¿Ya? Vamos a revisar cómo vamos. Voy a calcular la tensión de nuevo. M por G por coseno de 19 da 45.4. ¿Ya? 45.4. Yo había anotado otro número. ¿Ya? Ya, M por G por coseno de 19 45.4. Ya, ahí tendría que estar corregido. Entonces, esto da mg coseno de 19 es 45.4. Y el torque es módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Ya? 1.95 por 45.4 por seno de 109. Da 83.7 aproximadamente. ¿Ya? Ya, Ya. profe, muchas gracias. Ok. Entonces aquí la clave era calcular los dos módulos, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, ¿ya? Y observar que el ángulo entre los dos era de 90 más 19. Con eso ya se podía resolver. ¿Más dudas? Benjamín Salamanca, ¿alguna duda? No, profe, todo claro. Ya. Gustavo Matus, ¿dudas? Ya. Luna Cáceres, ¿dudas? Ok. Entonces, si no hay más consultas, ok. Lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana. Éxito mañana. Que estén bien. Igual, chau. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.